Pasen y vean, amigos, suscríbanse al canal y si quieren echarme una mano pueden hacerse patronos entrando en la web patreon.com/Melchor Miralles, como ven en la parte inferior de la imagen. Vuelve a la actualidad el caso Gürtel, ya me han escuchado algún comentario, las últimas declaraciones de Bárcenas. Y bueno, pues como se habla de nuevo del caso Gürtel, yo quería que tengan ustedes la oportunidad de escuchar a la persona que denunció el caso Gürtel. Y por eso hoy les ofrezco esta entrevista con José Luis Peñas. José Luis, gracias por estar en el canal. Muchas gracias a ti por haberme invitado, por supuesto. A ver, José Luis, empezamos por el principio. Tú eres la persona que denunció el caso Gürtel y el asunto, tú en el 2005 eras un joven concejal, no porque ahora no seas joven, pero digo, eras un joven concejal del PP en Majadahonda, ¿no? Correcto. Y ahí empiezan tus relaciones con las personas que después conforman la trama Gürtel y tomas una decisión que es la de empezar a grabar a Francisco Correa, conversaciones de audio con Francisco Correa, y es en noviembre de 2007 cuando con todas esas grabaciones decides poner una denuncia en la UDEF. Entonces, a mí me gustaría, José Luis, empezar porque me explicaras cuál era en el año 2005 tu situación, tu militancia política, tu trabajo en el ayuntamiento, es decir, ¿tú cómo llegas a la política? Sí, es un camino largo y tortuoso hasta que empiezo a grabar, claro, no grabo de un día para otro ni porque sí, ¿no? Yo en el año 99 conozco a Guillermo Ortega, que era en ese momento a la sazón, era primer teniente de alcalde de Majadahonda. Le conozco haciendo un máster en ESIC, en Pozuelo. Ahí nos conocemos y me propone, él era un cargo ya importante, no solamente en el Ayuntamiento de Majadahonda, sino en el Partido Popular de Madrid. Y me propone que le eche una mano, que le ayude. Él era el que organizaba todos los eventos a nivel regional para el partido. Estamos hablando de la época en la que el PP de Madrid lo presidía Esperanza Aguirre. En el año 99 no. En el año 99 era Ricardo Romero de Tejada. Era todavía Romero de Tejada, sí. Luego pasó un tiempo Pío García Escudero y luego ya vino Esperanza Aguirre, creo que lo cogió en el año 2003 o 2004. Y entonces contactas con Ortega. Correcto, y empezamos, le empieza a ayudar, ve cómo funcionó, se ganan las elecciones en el 99. Pero le empiezas a ayudar. En los mítines, pues bueno. ¿Y cuál era tu misión? Desde poner sillas, Melchor, desde poner sillas a esperar a Rodrigo Rato y llevarle al mitin por donde fuera, o preparar los atriles. Y sobre todo, Guillermo lo que llevaba era el control de la empresa que montaba lo que era el tinglado del ¿Y mitin? ¿Tú eso lo hacías por amolararte, claro, o te pagaban? No. Allí había muchísima gente, éramos muchísima gente. ¿Tú no eras militante del partido? No fui militante hasta bastante más tarde. Entonces allí toda esa empresa que montaba todo eso era la empresa del señor Correa, que ya montaba tanto en Madrid todos los mítines como a nivel nacional, porque el señor Aznar no quería otra persona que le montara este tema. Con esta relación con Guillermo surge una amistad y me propone ir en las elecciones como concejal. Primeramente fui a Parla como concejal. ¿A Parla? A Parla, sí, estuve. ¿Pero y qué tenías que ver tú con...? Bueno, como muchas otras personas, era lo que se llamaba un paracaidista, ¿no? Un paraca. O sea, Ortega, haciendo una coña, es muy amigo tuyo, pero te manda a Parla. Sí. Quiero decir que no es una cuestión de que yo llegara allí arrasando, ni mucho menos, ¿no? Repito, en los municipios limítrofes a Madrid, en la regional se reserva una serie de puestos en las listas pues para poner a sus personas
o bien de confianza o bien para que echen una mano en el partido porque tienen determinados conocimientos que les van a venir bien. ¿Y cuál era tu misión en Parla? No, ninguna. La verdad es que estaba Charo, que era una candidata fabulosa, y bueno, lo único que yo le aportaba era pues mi experiencia un poco de derecho administrativo, estaba estudiando derecho y yo era funcionario. Entonces, un poco todo el tema administrativo, los procedimientos para votar, y era un poco mi misión. Durante ese tiempo seguía en el partido ayudando a Guillermo. Estábamos en la primera planta de Génova y luego en el 2001 me propuso que fuera a Majadahonda con él a trabajar a un puesto de confianza. Yo era funcionario en el Ayuntamiento de Madrid, entonces bueno, me propuso este tema y fui para allá. Entonces fue cuando empecé a trabajar con Guillermo. En ese ínterin, Romero de Tejada deja la alcaldía de Majadahonda y deja la presidencia del Partido Popular porque se va a Caja Madrid de consejero de los de Pata Negra, los que tenían que estar 24 horas allí, y Guillermo sube al alcalde en Majadahonda, y en ese momento él reorganiza un poco todo el tema de la alcaldía de Majadahonda y contrata a la mujer de Francisco Correa como asesora. Y a partir de ahí yo ya conozco a Guillermo, es cuando realmente empiezo a conocer, sobre todo a Mari Carmen, con la que trabajé. Mari Carmen Rodríguez, esposa de Francisco Correa. Ahora ex esposa, creo, en aquel momento era marido y mujer. Estuve trabajando hasta el año 2005 con Carmen, codo con codo, un montón de horas al día. ¿Carmen qué era? ¿Concejal? No, era asesora. Era asesora llevaba todo el tema de publicidad, medios. Ella había trabajado en compañías de... ¿Y tú eras asesor de la asesora? Y a mí no, yo era asesor de Guillermo, un poco asesor personal, en el sentido de Guillermo era una persona con mucho empuje, pero no tenía ningunos estudios, entonces él fallaba mucho en el tema de alocuciones, en escribir, y entonces yo todo eso se lo hacía yo, ¿no? Los discursos que tenía que hacer, porque el resto era una persona que se había hecho en el Partido Popular desde los 14 años, creo recordar. Políticamente pocas personas tenían nada que... Políticamente digo, los entresijos de un partido político. Pocas personas tenían nada que enseñarle, pero sí es verdad que tenía carencias en ese sentido y por eso me contrató para ese momento. Y luego ya en el año 2003, si mal no recuerdo, las elecciones de 2003, yo ya pasé a ser concejal, fui en las listas. ¿Y fuiste concejal de urbanismo? Sí, de varias cosas, sí. Estuve en urbanismo, estuve en obras, en basuras, varias cosas, sí, tuve varias cosas. Tenía una concejalía muy potente, con un presupuesto muy importante, sí, muy importante. Y entonces... Bueno, entonces... hay un día en que decides empezar a grabar conversaciones. Bueno, no, es algo más. No sé si recordarás, tú seguro que lo recuerdas, hubo un escándalo importante en Majadahonda con unas parcelas, con la venta de unas parcelas municipales. Estas parcelas municipales salieron a la venta y cuando se tenían que otorgar a la persona, a la empresa que había pujado más, pues hubo un escándalo, el arquitecto dijo que no. Bueno, hubo ahí, por medio se metió Marjaliza and Company, and Boys. Quiero decir, en ese momento empecé a vislumbrar lo que realmente había detrás del Partido Popular, ¿no? Y yo denuncié ese caso que se llamó el caso Majadahonda, que estuvo en el candelero 1 o 2 años, pero era mi palabra contra la de otras personas porque no tenía ninguna prueba. ¿Lo denunciaste en un juzgado? Sí, ¿no? En la fiscalía, tienes la hemeroteca, podrás ver que estuvimos declarando y lo que pasa es que se cerró por lo que te digo, estuvo imputado, creo que Romero de Tejada, o por lo menos fue a declarar, por medio estuvo un poco combinado con el escándalo de la Comunidad de Madrid, cuando Esperanza Aguirre quedó primera, pero no fue investida y 2 miembros del PSOE se fue. Bueno, había ahí un lío. Entonces se me expulsó del Partido Popular en ese momento. Por denunciar que había algo turbio en la compra-venta, en la venta de parcelas de suelo municipal.
Oye, José Luis, mientras tú eras concejal de urbanismo, el tema de basuras, ahí ¿hay alguna propuesta de que te corrompas o de hacer algo ilegal como Justo concejal? cuando yo accedí al cargo, se acababa de hacer un nuevo contrato justo antes que yo, de basuras, que ha sido juzgado y ha sido, de hecho, el dueño de Hispánica, señor Pozuelo, que recordar que se llama, declaró porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía, fue condenado porque dijo que efectivamente ese contrato había estado amañado y él era uno de los empresarios que llevaba dinero a Génova. ¿eh? Entonces, cuando yo llegué, los grandes contratos ya estaban dados. ¿Qué es lo que yo sí vi de hecho presenté la carta de dimisión a Guillermo? Me llamó un día y estábamos en la alcaldía, le había llegado un fax de Génova, de la gerencia, del señor Bárcenas, con una relación de empresas a las que había que echar una mano. Había que ayudar porque ellas durante las elecciones habían ayudado al Partido Popular, ¿no? Bueno, entonces esta era el modus operandi del Partido Popular y que se va a ver en breves fechas en la pieza de Gürtel que trata sobre la financiación del partido y de todos los empresarios que están ahí Y a ti, referenciados. José Luis, Ortega, el alcalde, te dice que ayudes a esas empresas, ¿cómo? Bueno, pues dándoles contratos de cualquier manera, de cualquier forma, ¿no? Había que ayudarles, o bien ampliando los contratos que ya tuvieran, o bien si se presentaban a la operación asfalto o a cualquier otra actividad habitual en el municipio, pues había que tenerlas en cuenta antes que a otros. Ya te he dicho que yo le presenté la carta de dimisión. Lo que pasa es que, bueno, Guillermo y yo en ese momento éramos más que jefe y empleado, concejal y alcalde, éramos muy amigos. Y él me dijo que no hiciera caso, que eran cosas del partido, que yo me preocupara del día a día de las concejalías, que bueno, que ya otras cosas que ya las llevaría él. Y ya te digo que con el tema de las parcelas, como me intentaron involucrar a mí, fue cuando yo denuncié todo este tema. Quedó en Aguado de Borrajas, me echan del Partido Popular. Guillermo se va al mercado Puerta de Toledo. Esperanza Aguirre le dice que se vaya allí. Mari Carmen también la echan, la mujer de Correa, y entonces a Juanjo, que era un compañero mío, concejal, y yo, que los dos denunciamos el caso de las parcelas, se nos expulsa a los dos. En ese momento Mari Carmen monta una cena con Correa. Correa en ese momento seguía siendo una persona muy influyente en el Partido Popular, en Génova, seguía siendo muy amigo del expresidente, de José María Aznar, y bueno, nos comenta que nos va a echar una mano, que lo que han hecho ahí en Majadahonda pues es el problema de que hay una serie de familias que siempre están enfrentadas. Bueno, estuvimos en el año 2005, fue cuando fui conociendo a Francisco Correa. Nos comentó la posibilidad de montar un partido independiente, seguíamos siendo concejales, no adscritos, y montamos un partido, efectivamente. ¿Un partido financiado por quién? ¿Por Sí, por Correa? Francisco Correa y por empresarios afines a él, ¿no? Hasta poco estamos hablando de una financiación de millones, ¿eh? Estamos hablando de que nos daba todos los meses una serie de un dinero había una oficinita montada en la Gran Vía de Majadahonda y era el dinero que financiaba, que a nosotros nunca nos dio un dinero para estar en ese partido. Nosotros cobrábamos lo que cobrábamos del ayuntamiento, que era más bien poco, pero bueno, nos apañábamos. En un momento dado, a finales de ese año, Francisco Correa se fue de su casa, dejó su casa, la mujer, un lío de estos de matrimonios, se fue a vivir a un hotel, esto era como debía ser el 11, 12, 13 de diciembre de 2005, estábamos Juanjo y yo, estábamos en una suite del hotel donde estaba él en ese momento viviendo, y él estaba hablando con un concejal de Arganda, con Martín Vasco. Él le encantaba tener siempre el móvil en manos libres, una manía suya.
y estaban discutiendo también sobre unas parcelas en Arganda. Y en un momento dado Benjamín le dice claramente, Juanjo lo yo, efectivamente igual que yo, lo hemos declarado 100.000 veces, si no me das mis 300 millones, Paco, las parcelas no salen, ¿no? Bueno, constatado el hecho de que no estábamos en una ONG de amiguetes, ¿no? Pues, teníamos varias opciones, Juanjo y yo, ¿no? Éramos los dos funcionarios, podíamos habernos olvidado de todo, volver a nuestro puesto de trabajo tranquilamente, estaríamos hoy viviendo con toda la tranquilidad del mundo, o podíamos quedarnos allí, intentar recuperar o conseguir el mayor número de pruebas posibles de que aquello era una congregación, una asociación ilícita, corrupta, y presentarlo a la Fiscalía, o podíamos unirnos también a trincar, ¿no? Al negocio. Bueno, decidimos aguantar ahí, estuvimos del año 2005 hasta el año 2007, que eran los 2 años que quedaban para las elecciones. El partido bueno, seguía medio funcionando allí, lo hacíamos medio funcionar, era un poco, digamos, el banderín de enganche, pues para mantener una relación con Francisco Correa y con toda la gente a su alrededor. Durante esos años pudimos grabar muchas horas de conversaciones. ¿Cómo grababas? Con mucho miedo, lo primero, porque aunque se ha dicho que yo era del CNI, que era un agente infiltrado y súper preparado, nada más lejos de la realidad. Una persona de lo más normalita, que intenta hacer las cosas con eso que es lo más habitual de toda la gente, pero lo que menos tenemos, que es sentido común, ¿no? Bueno, tenía una pequeña memoria, estamos hablando del año 2005, no es ahora los teléfonos y tal. Había una memoria con un pincho USB, tú lo metías, cargabas música y luego con unos auriculares lo ibas oyendo. Tenía dial y además tenía, si hacías tocabas varias teclas, tenía función de grabación. Algo muy rudimentario y que aparte, desgraciadamente, hizo que perdiera varias conversaciones importantes, ¿no? Y con eso, pues metido en el bolsillo interior de la americana, en el pantalón, donde podía, pues era como grababa, de ahí la mala calidad muchas veces, ¿no? Si hubiera sido un agente del Mossad o del CNI, seguro que la claridad con que se hubiera oído hubiera sido distinta. Ya te digo que al terminar el año en 2005-2007, las elecciones de 2007 fueron, dejé de ver a Correa, Crespo, a toda la gente, preparé durante ese año la denuncia. En noviembre me presenté efectivamente en la UDEZ con las grabaciones, con un trabajo de más de 2 años que dediqué a este tema, ¿no? Perdidos para mí, en el sentido de que mi carrera profesional y laboral, incluso personal, pues se vio muy afectada, ¿no? ¿Por qué, José Luis, 2 años y no 3? Bueno, porque acabaron las elecciones, el partido no sacó nada, evidentemente, en Majadahonda, y bueno, pues se acabó, digamos, la relación que nos podía unir a Francisco y a mí. Paco, además, en ese momento tenía ya un pie y medio en Colombia, en Panamá, él quería irse de España, llevaba un tiempo rondándole el tema, entonces cerramos la oficina del partido y, por así decirlo, dejamos de vernos. ¿Y por qué presentas la denuncia en la UDEF y no la presentas en un juzgado? Bueno, eso fue una cuestión de mi abogado que lo estuvo pensando, estuvo comentando conmigo qué podíamos hacer y pensó que era en ese momento la UDEF la policía idónea para investigar este caso. Y durante esos 2 años, José Luis, tú no formabas parte de esa asociación ilícita, de ese nudo de corrupción. No, de hecho no estoy encausado en la segunda fase de Gürtel. Sabes que Gürtel, la primera fase era 99-2005, 2005-2007 la segunda fase, yo ahí no estoy procesado. Estoy procesado y juzgado y condenado, desgraciadamente, por la primera fase. Sí, porque ahí te condenan a 4 años y 9 meses por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Sí, había otros 3 delitos más que conseguimos poder quitárnoslo. Nos acusaban de habernos quedado con 100.000 euros, cosa que también pudimos reducir bastante, pero no pude conseguir convencer a los jueces de que yo había estado muy cerca de Gürtel, pero nunca había sido Gürtel. Bueno, es muy complicado hablar de la condena, ¿no? Porque, bueno, la condena y la gente... Y la va a condena la condena. ratifica el Tribunal Sí, Supremo. claro, claro. Estoy condenado ahora, pendiente de entrar en la cárcel o no. He pedido a su señoría no entrar en la cárcel por una serie de motivos, bueno, por tasados en el código. Ese sería mi primer delito. Son todas penas muy inferiores a 2 años. Todas las penas son muy inferiores a 2 años. Luego también estoy pendiente del indulto. He solicitado el indulto al Ministerio de Justicia. Y luego además estoy bastante enfermo. Tengo una enfermedad no mortal, pero sí posiblemente incurable, ¿no? Entonces, bueno, son los casos que le permite al juez hacer que no entres en prisión. Estamos hablando de actos y hechos ocurridos hace ya más de 15 años, ¿no? Y bueno, y no hay que olvidar que se me condena por una denuncia mía, ¿no? También, ¿no? O sea, y no se valora tu colaboración para esclarecer los hechos. Bueno, espero que se valore suficientemente en el indulto. Se valoró haciendo que las penas se rebajaran en 2 grados, ¿eh? Pero el problema que tenemos en España y que está ahora candente es la protección a los denunciantes, ¿no? En todos los países del entorno, todos estamos hartos de ver las películas americanas, ¿no? En Estados Unidos incluso llevado a un extremo excesivo desde mi punto de vista, incluso con gente que tiene delitos de sangre, ¿no? Estamos hablando de que para desmontar este tipo de asociaciones hay que estar muy cerca, incluso dentro muchas veces, ¿no? Y no hay una salida en este caso, por ejemplo, para mí, ¿no? Donde yo no solamente denuncio, sino que aporto y donde, siendo todavía juzgado, estoy pendiente de ir a juicios para seguir declarando. Quiero decir, muy poca gente en mi situación seguiría colaborando con la justicia, ¿no? Viendo cómo le ha tratado la justicia. Bueno, la Fiscalía sabe que en las 5 o 6 piezas que quedan de Gürtel yo voy a seguir hablando exactamente igual. Yo sé que es muy difícil que la gente pueda entender, ya te digo, este tema. Yo te he dicho antes... ¿Tú ahora a qué te dedicas? Yo soy funcionario del Ayuntamiento de Madrid, retomé mi puesto de trabajo. ¿Y trabajas como funcionario en el Ayuntamiento? Sí, llevo desde el año 2009, retomé mi plaza y ahora lo que pasa es que llevo una serie de un año largo de baja médica por la enfermedad que padezco. Claro, mucha gente se preguntará ¿y cómo una persona que ha sido condenada por delitos como los que hemos mencionado puede seguir siendo funcionario del Ayuntamiento de Madrid? Bueno, hasta que no se ejecute también tengo la inhabilitación absoluta, es una de las penas que lleva aparejadas esas condenas. El día que se ejecute dejaré de ser funcionario. A ver, a mí me gustaría que de alguna forma, cuando dices, claro, es difícil, tú mismo dices, difícil de entender, para que los espectadores se conformen su criterio. José Luis, ¿cómo es posible que tú obtuvieras toda esa información durante 2 años grabando a Correa si tú no estabas dentro de la organización? Fue famosa la bronca que tuviste en el juicio con Correa cuando él te dijo, sí, tú aquí denunciando, pero has cobrado la pastuqui. Es decir, tú cobrabas de Francisco Correa. Fíjate que me lo dice en el juicio, en la entrada de la sala, pero no fue capaz de decirlo delante de los jueces. Él jamás dijo que yo había cobrado, que me había pagado. Y te digo, es verdad, José Luis, la anécdota que se ha publicado en distintas ocasiones de que un día él te dice, José Luis, yo sé muy bien que cuando deje de pagarte los 3.500 euros que te doy al mes, me vas a denunciar, y que tú te echaste a llorar y le dijiste, pero si somos hermanos, Paco, ¿cómo puedes pensar que yo voy a hacer eso? No, no es así. ¿Eso es verdad o no? De hecho, está grabado. De hecho, está en una de mis grabaciones y yo la aporté. Quiero decir, yo he aportado todo
lo que yo grabé tal cual, ni cortes ni nada, no como querían hacer creer algunas de las defensas. No sé cómo estábamos hablando, no, lo recuerdo perfectamente, y no hablaba solamente de mí, hablaba de Juan José Moreno y de mí. Y hablaba, no, por vosotros yo estoy seguro que sois tan colitas y sois tan un poco como rectos en algún sentido, ¿no? Que seríais capaces de traicionarme. Esas fueron las palabras. Los 3.500 euros que daban, repito, están perfectamente documentados. Yo guardé todas y cada una de las facturas que se pagaban con ese dinero, que te repito, era el tema de la oficina, había una secretaria, se pagaba pues todo lo que llevaba el tema del partido. Lo tengo todo documentado y todo presentado en la fiscalía y en el juzgado. Por eso no he sido juzgado por esos otros 2 años. No, por ejemplo, te quería decir que yo he tenido unas concejalías, me parece que tenía hasta 12 millones de euros de presupuesto en algunas ocasiones. Y de repente en la contabilidad de Francisco Correa, que aparece Francisco Correa, de la contabilidad, el famoso pendrive, pues por ejemplo hay un apunte JLP, 18.000 euros. Bueno, pues la Fiscalía y los jueces entendieron que JLP era José Luis Peñas Domingo. Bueno, pues quiero decir, yo hay cosas contra las que no puedo luchar. Puede tener una lógica, ¿no? Igual que se entendía que JMA en las cuentas de Bárcenas pues era José María Aznar, ¿no? Y M. Rajoy será Mariano Rajoy entonces. Eso. Bueno, espero que mantengan entonces el criterio, los jueces. Bueno, o por ejemplo una factura de 200 euros. Hombre, una persona que, repito, ha tenido 12 millones de euros, que ha estado en contrataciones súper importantes, una factura de 200 euros me voy a quedar. Al final se me condena por unos 30.000, 32.000 euros, que dice que en 5 años, desde el 2001 a 2005, 40.000 euros. Estamos hablando de un caso de corrupción que estamos hablando de posiblemente más de 2.000 millones de euros. Bueno, yo creía que la corrupción era como un poquito más no sé, más implicada, ¿no? 40.000 euros. Por ejemplo, se me acusaba de 12.000 euros en viajes en la... Que 40.000 euros tú no lo consideras corrupción. No. Estoy diciendo que si yo hubiera estado ahí dentro, yo no hubiera cogido 40.000 euros, entiéndeme. Si hay gente que tiene 50, 60, 100 millones en el extranjero, hombre, que menos que haberte hecho con un capital. No, porque es que yo cuando entré en política yo ya tenía una edad. Yo no venía de nueva generación ni cosas de estas. Y yo sé que la política, cuando entré, yo tenía 37 años, o sea, yo era una persona hecha y derecha, y yo sabía que en la política podía haber corrupción. Pero tú tienes que pensar las posibilidades que se te pueden plantear en el futuro. Y en política, una de las cuestiones que se te podía plantear pues era una posible corrupción, ¿no? Una línea trazada en un sitio o en otro hace que una persona sea multimillonaria o no, siendo concejal de urbanismo, ¿no? Entonces, desde un primer momento tuve claro que tenía una buena vida, era funcionario, tenía una mujer, tenía a mi hija, yo no me iba a corromper, repito. Pude, por ejemplo, una cosa, por eso te digo que es que hay cosas... se me decía la fiscal, había unos viajes que hice por la empresa de Correa, que tenía una agencia de viajes. Una agencia de viajes. A lo largo de todos esos años sumaban, creo que de 11 o 12.000 euros. Bueno, viajes personales. Viajes personales. O sea, ¿qué cosa más fácil, mejor, que te regalen un viaje? ¿No? Oye, ese es mi amigo, además siendo muy amigo de su mujer, que fácil, que en vez de darte 10.000 euros, mira, te voy a dar un viaje. Y además a él le sale más barato, porque él compra mayorista. Y se demostró en el juicio que yo pagué mis 12.000 euros. O sea, hay cosas que a mí particularmente, si yo las viera desde fuera, me sorprenderían un poco, ¿no? O sea, que coja una factura de 200 euros y luego pague un viaje a Roma de 2.000 y pico euros con su mujer, no sé. Son cosas raras. Y el famoso Mini... El famoso Mini Cooper, que, o sea, tú te puedes que está a tu nombre, tú te puedes creer pero que hasta que ingresó en prisión lo usaba Correa y que ha recibido más de 100 multas. Más de 140 multas he recibido.
¿Y las has pagado o no? Algunas pagadas, algunas no, otras hemos llegado, menos mal que tengo un abogado magnífico, las hemos ganado ante los tribunales, primero había que pagar, luego me lo devolvían, pero ese es un poco el sufrimiento del calvario que me ha llevado todo esto. ¿Pero por qué el coche de Correa estaba a tu nombre? Bueno, porque me lo pidió él y yo demostré ante la Fiscalía que era una de las formas que él tenía de actuar todo mediante testaferros. Porque una de las cuestiones que quería Correa era ser opaco al fisco, no tenía nada a su nombre. Tenía, quiero recordar, en el juicio un coche y una moto de los años 80. Era lo que tenía Francisco Correa. O sea, que tú aceptaste claro, pero, que pusiera a tu nombre un coche que tú no ibas a utilizar. Efectivamente, y yo solo puse en conocimiento de las fiscales. Y las fiscales, cuando empezó el juicio y cuando empezó toda esta historia, en vez de coger ese coche y paralizarlo y movilizarlo, se lo dejó a este señor. Es que íbamos al juicio, yo iba al juicio y él iba en el coche. Y de hecho, creo recordar que fue un reportaje de una cadena. Sí, que se saltó un semáforo. Se salta un semáforo, o sea, quiero decirte que Sí, lo recuerdo perfectamente. Entiéndeme, o sea, que yo no he podido realmente hacer ver a los jueces lo que te estaba diciendo. Aparte tengo que decirte, y es una crítica que creo que todos tenemos derecho a hacer a los jueces, y creo que a nadie se le escapa, que en ese juicio se juzgó muchas más cosas aparte de lo que se estaba juzgando. Y fue un juicio muy político, muy político desde el punto y hora en que el presidente de la sala, en un exceso verbal suyo, dice que no se está juzgando al Partido Popular en ese juicio, cuando el Partido Popular estaba representado por su abogado, te da un poco la pauta de qué se estaba jugando y a qué se estaba jugando en ese juicio. Ese juicio única y exclusivamente sirvió para llamar al señor Rajoy o no llamar al señor Rajoy a declarar y para declarar culpable o no declarar culpable al Partido Popular. El resto, estábamos por allí como podíamos. Bueno, ese juicio al final tuvo una consecuencia política, que fue que Mariano Rajoy dejó el gobierno. Sin duda alguna. Y en esa sentencia, José Luis, los jueces consideran y reconocen que fuiste esencial para desenmascarar toda esta trama delictiva, pero te restaban credibilidad diciendo que habías tratado de eludir tu implicación en los hechos. Bueno, lo que pasa es que yo no reconocí los hechos, es eso a lo que se refiere su señoría. Te indico, para poder condenarme, porque sabían que todas las pruebas eran muy endebles, como JLP, porque si quitas, de esa había una de 18.000, había otra de 9.000, con JLP. Si le quitas a los 30.000 euros, esos se quedan en apenas 2.000 o 3.000 euros, que supuestamente yo me había quedado, con lo cual estaríamos por debajo de los 4.000 euros de la malversación pública, que se queda en un delito mucho menor. Pero te voy a decir una cosa, la Fiscalía, para poder condenarme en ese juicio, llegó a un acuerdo con el señor Correa. El único acuerdo con el que ha llegado con el señor Correa, y lleva ya creo que 5 juicios, 2 de Valencia, visita al Papa, nunca ha hecho ningún acuerdo, ni Correa ni la Fiscalía. Es curioso. Y es curioso que se tome en cuenta ¿Y cuál es el acuerdo? Bueno, que él iba a colaborar a cambio de rebaje. Él lo único que quería era dañarme, lógicamente. Es una persona que va a sumar más de 200 años en condenas. Que, bueno, va a tener las 6 años la máxima, 18 cumplirá el máximo. Correa está a punto de empezar a salir ya, si no ha salido ya. Te quiero decir que no lo tenía tan claro la Fiscalía cuando tuvo que llegar a un acuerdo de ese tipo con una persona como el señor Correa, que repito, que los jueces tuvieran en cuenta y oyeran a ese testimonio contra mí, la persona que le ha denunciado, que le va a hacer pasar muchos años en la cárcel, que ha conseguido que le embargaran 30, 40 o 50 millones de euros, más todas las propiedades en España. Bueno, tengo que aceptar la justicia, claro que la acepto. Porque la sentencia dice que tú y otros concejales os fuisteis apoderando de modo indebido, con regularidad y periodicidad, de distintas cantidades, de distintas cajas fijas,
que ni justificasteis en su momento ni habéis podido justificar posteriormente. Yo creo que estaba súper justificada todo tenía su factura. Yo luego lo que haga es Y el Supremo también decía, Supremo lo mismo, sí, sí. sí, que cobraste 40.000 euros en sobornos y que ayudabas a Correa a obtener Ya te digo, si tú le adjudicaciones quitas los embajadores. 30.000 que te he dicho que iban a nombre de JLP, bueno, pues estamos hablando de cantidades mucho más pequeñas, que repito, hablo, si a mí no me importa hablar, yo no tengo ningún problema, yo asumo que estoy condenado y asumo que el único culpable soy yo, por no haber podido conseguir hacerlo ver a los jueces. Pero también te digo una cosa, cualquier persona que esté en una situación parecida a la mía en el 2005, ¿qué mensaje se le está mandando por parte del Estado? ¿Qué mensaje estamos mandando a una persona independiente? Vamos a suponer, vale, sí, acepto que he robado, que he hecho la malversación, los cohechos, 40.000 euros, que es una cantidad efectivamente importantísima, y que ayudo a desentrañar una red de corrupción de miles de millones de euros. Y que si hubiera seguido, hubieran supuesto otros más de miles de euros. Si ha caído un gobierno, como efectivamente decías antes, han caído decenas de políticos corruptos, no solamente Gürtel. La primera grabación en la que se oye al señor Marjaliza, hablar del señor Marjaliza, que es la púnica, es una grabación mía que yo entrego a la policía. O sea, que soy el responsable de haber destapado dos de los casos más importantes de corrupción de este país. Si no hay en el Estado, en nuestras leyes, una ley que proteja a este tipo de personas, pues evidentemente el que esté en una posición como la mía, repito, en el año 2005, lo tendrá difícil para denunciar, entiendo yo. Y, a mí una duda que me crea ahora mismo el asunto es, ¿a ti esto te ha compensado, te ha merecido la pena o te arrepientes de haber hecho lo que has hecho, José Luis? No, o sea, vamos a ver, no puedo decir que esté súper feliz, porque no solamente es el final, el desenlace, es el camino. El camino ha sido muy difícil, no solo para mí, porque si fuera yo solo, me da lo mismo. Soy una persona fuerte y que desde muy joven he tenido problemas en ese sentido que afrontar en la vida. Tuve accidentes graves y me he sobrepuesto a todo, pero uno tiene una familia, tiene hijos, eso es lo que más me duele. El que ellos lo hayan pasado realmente mal. Esta decisión no la tomé yo solo, la tomé con mi mujer. El día que yo empiezo a grabar en el año 2005, es mi mujer la que me dice, vamos para adelante. Y me dijo en ese momento una frase, dice, pero si empiezas y das el primer paso, tienes que dar hasta el último. Pues yo estoy aquí contigo porque sé que eres un hombre como a mí me gusta y como lo entiendo que se tiene que ser una persona. Hemos llegado hasta el último paso, lo hemos dado. Me hubiera gustado que hubiera acabado de otra forma, ¿verdad? No tener que pedir un indulto, que al final no deja de ser una especie de puerta de atrás. Me hubiera gustado que se hubiera reconocido lo que se ha hecho, que frente a una posible, o como dice el Supremo, actitudes malas, creo que si realmente hay una balanza en la justicia, aquí no se ha querido ver. No me importa. Repito, han atentado contra mi mujer y contra mi hija. Me han escupido con mi hijo de 8 meses en la calle, en Majadahonda, en varias ocasiones, me han insultado. ¿Quién te ha escupido? Bueno, la gente es más papista que el Papa, Melchor, y tú lo sabes, ¿no? Entonces hubo un momento en el que cuando yo denuncié y salió mi cara y salió quién era, pues la gente tomó contra mí una actitud muy amenazante, sobre todo la gente del Partido Popular, ¿no? Esto cambió afortunadamente cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, donde ya la gente dijeron, no, oye, que el chaval este va a tener razón, ¿no? Pero te digo, ese camino ha sido largo, duro. Y cuando dices que tu mujer ha sido víctima de un atentado... Sí, claro, sí, pues mira, una noche, año 2009, al poco de salir toda la trama, sería marzo así, yo estaba recibiendo muchas llamadas amenazadoras, y mi mujer la seguían, la perseguían, seguían su coche. En un momento dado pararon, hablamos con la policía, pararon, resulta que eran otros policías.
Yo he sido investigado por el señor Villarejo, que luego se pasaban los informes a la señora Esperanza Aguirre, al parecer. Mi mujer venía de Boadilla a Majadahonda por una carretera que es estrechita, sin luces, y un coche la sacó de la carretera, se estrelló contra un árbol. Por la noche me llamaron y me dijeron que la próxima vez mi mujer y mi hija iban a caer desde un sitio bastante más alto. Justo, perdón, ya lo último, para que veas dónde ha llegado la trama, ¿no? Y un poco para que vea la gente que mi decisión fue mi decisión y yo no la cambiaría por nada. A mí se me presentó en mi trabajo 2 personas. Me dijeron que querían hablar conmigo y me ofrecieron más de 3 millones de euros para que yo cambiara mi testimonio en el juicio. Si yo cambio mi testimonio en el juicio, Gürtel se va todo al garete. Porque me decían... ¿Quiénes eran? Bueno, no, me dijeron que venían de parte de uno de los procesados, que me venían a hacer una oferta. ¿De parte de Correo? No, de uno de los procesados. ¿No te dijeron de quién? No. Ten en cuenta que Gürtel... ¿Pero se identificaron de alguna forma? ¿O que eran abogados y que querían comentarme un tema. Les atendí y me ofrecieron ese dinero. Si yo digo que las grabaciones están hechas conmigo y por medio de la policía, se acaba Gürtel. Se acaba Gürtel. Y yo estaba ahora mismo en el Caribe, por ejemplo, ¿no? con mis hijos, disfrutando de una buena vida y no esperando a entrar a la cárcel. Ten en cuenta, te quería decir algo muy importante, la gente tiene que saber que está la capa de la corrupción política, que es muy importante, que se desarmó en buena parte, pero luego está la corrupción económica, que es la que nunca se habla. Entonces yo tengo que decir que ahora mismo hay de aquella época había como 13 empresas del IBEX de la construcción, que había un IBEX especial para la construcción, 13 se fueron al garete. Estamos hablando de empresas como Teconsa, como Hispánica, como Obrun, Martín Zafadesa, 70.000 millones cuando quebró. Estamos hablando de que el poder económico que supuso Gürtel, que destrozó Gürtel, supuso un pequeño tsunami económico. Fue mucho más el problema económico que se suscitó que el problema político. Y el problema político ha dado al traste con un gobierno democrático. O sea que, por eso te digo que lo que yo he pasado, los problemas que he pasado, las presiones que yo he tenido, tú puedes aproximarte sabiendo, como conoces, los cenáculos del poder económico sobre todo, a lo que son capaces de llegar. ¿Y tú de alguna forma te consideras también víctima de lo que se ha venido a denominar las cloacas del Estado? Te estoy diciendo que yo me he enterado hace relativamente poco de que me han escuchado el señor Villarejo, me ha seguido y ya ha dado informes. ¿Por orden a su de quién? superioridad. Parece ser que era por Esperanza Aguirre, fue en el caso de las parcelas, a raíz del caso de las parcelas, y luego se siguió un poco más adelante. Estoy pendiente con mi abogado de posiblemente personarnos en esa causa para ver si realmente hemos sido investigados, hasta qué punto, y en su caso pues poder ejercer la acción que nos ampara la ley. Y entonces tú dices que no te arrepientes del paso que diste, ¿no? No. Pero es que ni aunque entrar... ¿Volverías a hacerlo? ¿Volverías a hacerlo? Sí. Y no te diría que ni mejor ni peor, sino porque eso es un poco... Ya sabes que viajar al pasado no puedes tocar nada, ¿no? Porque si no, luego el futuro es diferente. Yo creo que lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer y de la misma manera, porque es la única forma... Primero de que yo haya podido dormir bien desde entonces, yo nunca he pasado una mala noche, y te digo una cosa, si entrara en la cárcel no la pasaría tampoco, y es una forma de legar, sobre todo a mis hijos, que es lo que más quiero, un país un poco mejor. Por supuesto que lo volvería a hacer. Arrepentirse, hombre, uno se arrepiente de haber matado a alguien o de haber cometido un error grave. Yo creo que esto no es un error, creo que esto cualquier persona lo firmaría. O sea, lo que yo he conseguido... con mi denuncia, con aquellos 2 años y con el sacrificio de todos estos 11 años de proceso, muy pocas personas pueden decir que lo hayan conseguido. Porque que Rajoy cayera fue gracias a mi denuncia. El que haya todas estas piezas, toda esta gente que haya sido señalada, que se conozca lo que es el Partido Popular, cómo es realmente, cómo funciona, es gracias a mi denuncia. Sin mi denuncia... no sé qué sería ahora mismo, sería otra cosa, España sería otra cosa, no sé si mejor o peor, pero desde luego
toda esta gente, toda esta corrupción seguiría campando. Porque tú del denominado caso Bárcenas, Sí. eh, Bueno, Bárcenas es una pieza de Gürtel. O sea, si yo, es más, como curiosidad, yo denuncio en noviembre de 2007 y en diciembre me llama Francisco Correa de ese año. Hacía que no hablábamos 6 meses. Francisco Correa tenía, como se ha demostrado, conexiones con policía, guardia civil, judicatura, política, no te quiero contar. Y me llama para reunirnos en su sede de Serrano 40. Después de yo haber denunciado. Te puedes imaginar el miedo con el que fui yo a esa reunión, ¿no? Pensaba que ya lo sabía, que se había enterado, vete tú a saber. ¿y qué te dijo en esa reunión? De esa reunión sale, yo te he dicho a ti y a Juanjo que he llevado más de 1.000 millones a Bárcenas. Fíjate de lo que sale de esa reunión, ¿eh? De echarle un poquito de valor a las cosas, ir para allá y... ¿La grabaste también? Sí, sí que la grabé. Y luego la aporté ya en Fiscalía, ya no en UDEF, sino en Fiscalía, que me llamó marzo-abril del año siguiente, del 2008, me llamó y aporté esa grabación. O sea, que tú crees que los papeles de Bárcenas no hay duda de que son ciertos. Porque vamos a dudar, o sea, igual que los papeles del señor Correa me han condenado con un JLP, por ejemplo, si están los papeles. Aparte es que aquí hay una cuestión más en los papeles de Bárcenas. Bárcenas dice que son verdad y dice que provienen de donaciones finalistas para pagar a toda esta gente que está en la lista. Pero es que hay gente de la lista que efectivamente ha corroborado que la lista es verdad, como Pío García Escudero, que corroboró que le habían dado ese dinero para reformar la casa o no sé qué. O Ignacio del Burgo, que también se le daba ese dinero. Quiero decir, yo, salvo que ahora los jueces cambien y viren de criterio, para mí M. Rajoy, R. Rato, toda esta gente, está claro que han cogido un dinero proveniente de donaciones finalistas por parte de empresarios que daban ese dinero, como ha dicho, ya te he dicho, el dueño de Hispánica en el juicio que tuvimos, daban el dinero a Génova a cambio de obras. Tú durante una época nos has explicado que frecuentabas la planta primera de Génova 13, que es donde está el PP de Madrid. ¿Tú dentro del edificio de Génova 13 en alguna ocasión viste algo relacionado con estos casos de corrupción? No, eso era todo en la planta En la séptima. arriba, en la séptima. La séptima es donde está el despacho del presidente. Sí. Y no, yo no he visto nada de esto. Yo he estado allí, hemos trabajado en las campañas, en el día a día del partido, entre campañas. Hemos estado, por ejemplo, en la celebración de las campañas, de la victoria en las campañas, por ejemplo, la del 99, que a mí me tocó hacer una campaña muy compleja, que era la de Alberto Ruiz Gallardón, que sabes que siempre ha sido un poco verso suelto del partido. Nadie quería llevarle la campaña, me la adjudicaron a mí. Con Manolo Cobo aquella noche lo pasamos muy bien, fue muy efusivo y era lo que yo iba a hacer, yo iba a trabajar a Génova. No estaba por arriba y no he visto el trapicheo de las listas, ni de los sobres, ni de nada que quedaba para las grandes alturas, claro. ¿Y qué papel jugaba en esta trama Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes? Bueno, Álvaro Pérez, igual que varias personas del entorno de Francisco Correa, se han llevado una parte excesiva, cuando no injusta, porque realmente eran trabajadores muy bien remunerados, magníficos trabajadores, como he declarado siempre de Álvaro Pérez. En mi denuncia, a Álvaro Pérez simplemente se le nombra porque es la persona que lleva las empresas de Correa en Valencia y que tiene una especial amistad pues, con personal político muy importante de Valencia. Bueno, no solo de Valencia. Bueno, pero porque en ese momento ya, sí, claro, y también cuento la anécdota con la expresidenta, la mujer de José María Aznar, con Ana Botella, perdón por lo de exmujer, por la mujer, Ana Botella, pues que como que se enamoró de Álvaro porque era una persona que donde entraba, la verdad, como cayera bien, arrasaba, ¿no?
Y repito, en Valencia, cuando presté mi declaración, dije que de Álvaro yo no podía decir nada más que era un trabajador incansable y de lo mejor. Y yo no me llevaba muy bien con Álvaro. Pues tuve algún enfrentamiento de esto, bueno, enfrentamiento. Él estaba en la empresa y yo estaba en el partido. Entonces, bueno, pues que si me pones un poco más de luz, un poco menos de luz, esta cosa. Y nunca he podido decir nada malo de Álvaro. Yo nunca he podido decir, es que no lo he dicho, ni que se llevara, ni que estuviera, ni que le supiera de derecho administrativo, ni muchísimo menos, al igual que Isabel Jordán, ¿no? Otra persona que le pasa un poco como a mí, en el sentido de que han estado tan cerca que se les ha asimilado. ¿Entiendes? Se les ha asimilado a la trama. Ese es el problema que han tenido. Tú, José Luis, entiendes, deduzco, ¿no?, de tus palabras, que haya gente, entre otros los jueces, que escuchado tu relato consideren que tú pudiste denunciar esto porque estabas dentro de la organización. Yo considero cualquier cosa, y máximo de los jueces, a los que tengo el mayor respeto. No, bueno, pero olvídate de los jueces, sí. El personal del ciudadano... Sí, lógicamente, claro. ¿Cuál es lo más normal que diga la gente? O sea, claro, quienes están viendo esta entrevista, habrá algunos... Muchísima gente que piensen de un lado y otros de otro, evidentemente. Y yo nunca he dicho que tengan que pensar de una manera o de otra. Posiblemente yo, si estuviera en la otra posición, al otro lado de la cámara, pues a lo mejor posiblemente también pensaría. Como yo he vivido lo que he vivido, pues soy más escéptico en todo lo que es la administración de justicia. Solamente te voy a dar un dato. En el juicio mío había 1,5 millones de folios. ¿Quién se va a leer 1,5 millones de folios? Hubo 150 declaraciones. La fiscal, al finalizar el juicio, dijo que efectivamente había gente que tenía que haber estado en ese juicio y que no estuvo. Entonces, a lo mejor si hubiera habido más gente, las responsabilidades... Más acusados. Más acusados, perdona, se hubieran diluido mucho más. Repito, la justicia no es una cuestión baladí ni fácil. Lo que pasa es que cuando a uno le toca, pues evidentemente tiene el derecho de defenderse, que es lo que hice en su día, y ahora lo que estoy intentando es un poco explicar el por qué, repito, culpa mía toda, no pude hacer ver a los jueces lo que te he dicho desde el primer momento, que estaba muy cerca de Gürtel, pero que nunca fui Gürtel, que es un poco lo que le pasa a gente como Álvaro Pérez o como Isabel Jordán. Fueron directivos de una serie de empresas de Francisco Correa, que como el Mini tenía otras personas en esas empresas en vez de estar él, que esas personas ganaban muy buen dinero, muy buen salario, y parecía que tenían una apariencia distinta de lo que realmente eran, que eran unos asalariados muy bien pagados. Pero sinceramente, y repito, y lo he dicho ante los magistrados, no veo yo a Álvaro Pérez ni a Isabel Jordán haciendo un contrato para beneficiarse o para mandárselo a fulanito para que luego se lo hagan. O sea, les veo como lo que eran, como unos grandes profesionales, y que el problema es que detrás de ellos había unos políticos y unos empresarios que estaban conchavados entre ellos y a ellos les pillaron en el medio. Si tuvieras delante, fuera de una sala de justicia, a Francisco Correa y a Pablo Crespo, ¿qué les dirías? No, yo nada, no tengo nada que decirles. Yo, en aquel momento que Francisco Correa se enfrentó a mí, yo le recordé algo muy clarinete, muy claro. Yo no te mando a la cárcel. Si tú realmente no has hecho nada, tú no irías a ningún sitio. Él en las grabaciones, vamos a ver, partimos de un momento en el que había una especie de patente de corso para todas estas cosas, les guste o no les guste a determinados políticos. Había una especie de impunidad absoluta. Había una impunidad absoluta. Entonces, se puede oír a Francisco Correa diciendo que lo único que hace son business. O sea, para él, su concepto de pagar a un político para que le dé una obra a un empresario amigo, porque ese era realmente su negocio, el de intermediario, era un business. Él llega a decir en un momento, bueno, puede ser que algo de Hacienda, bueno, pero eso se paga. Esa era su visión del mundo. En las grabaciones también, el que las quiera oír, están por todas partes,
en internet, en varias ocasiones le digo, Francisco, pues Paco, ¿por qué no coges la pasta y te vas de este puto país? Era un momento en el que el PP le había echado de Génova o no querían hacer nada con él, ahora con lo que he hecho yo por por otro, que fue cuando se fue a Valencia y tal. Digo, ¿por qué? Porque le costará a la gente pensar, pero yo era amigo de Francisco Correa. Pero bueno, también dijo Aristóteles que era amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, ¿no? Entonces, claro que me hubiera gustado que se hubiera ido y que hubiera cogido su dinero, hubiera dejado esto. Pero yo le dije muy claro, yo no he sido quien te ha metido en la cárcel, ni quien te va a meter en la cárcel, ni a ti, ni a Pablo, ni a nadie, porque si yo esto es mentira lo que estoy diciendo, aquí nadie va a resultar dañado, ¿no? Entonces, si te estás quejando de que lo que he hecho ha sido denunciarte y que vas a acabar en la cárcel porque has cometido una serie de ilícitos penales, bueno, pues cúlpame, pero yo creo sinceramente que era lo que tenía que hacer. ¿Tú crees que los jueces te van a conceder el no ingresar en prisión? Bueno, es una cuestión que el código lo deja a la decisión de su señoría. Bueno, yo creo que cumplo los parámetros para no entrar en prisión. ¿Te preocuparía, te daría miedo? ¿Tienes miedo a la posibilidad de entrar en prisión? Bueno, vamos a ver, depende de lo que se entienda por miedo. Si miedo es tener una responsabilidad frente a un hecho futuro incierto, pues sí, claro que tengo miedo, ¿no? Pero bueno, me he enfrentado a temas, ya te he dicho, muy importantes durante mi vida, que me han causado muchísimo miedo, pero afortunadamente siempre he tenido el valor de superar ese miedo, ¿no? De enfrentarme a todo eso. Igual llego allí y no lo supero, ¿no? Hay que estar en las situaciones para saber cómo va a responder un ser humano. Hombre, para mí sería, creo, un fracaso mío total y también te puedo decir del sistema de justicia de España, ¿no? Ahora que la Unión Europea ha aprobado una resolución muy importante, una directiva para efectivamente proteger a los denunciantes, España está tardando en incorporarse a hacer una ley que les proteja, ¿no? Pero te lo he dicho, creo que ya es bastante castigo con mi edad, con mi enfermedad, perder el puesto de trabajo que tengo. Creo que es un castigo demasiado importante, pero bueno, lo asumiré como se tiene que asumir, intentar superar el paro, la enfermedad y lo que venga. Y una última cuestión, José Luis, y ya no te robo más tiempo. Yo personalmente, es una opinión mía, que no sé si compartes, creo que uno de los grandes problemas de la corrupción en España, y no solo en España, es que se persigue en ocasiones y se condena a los corruptos, pero no a los corruptores, cuando si no hubiera corruptores no habría corruptos, ¿no? Entonces, en el caso de España, una y otra vez salen a relucir las mismas empresas, normalmente constructoras, en el caso del 3% en Cataluña, y siempre hablamos de los mismos. Incluso esos corruptores son personajes socialmente relevantes. ¿A ti eso no te parece muy preocupante? Bueno, me parece indignante. Bueno, es un poco, siempre pongo el caso, vamos a ver, salvando las distancias, las prostitutas y el que va a hacer a sus servicios, ¿no? Al final siempre ponemos el foco en el más débil, ¿no? No es que el político sea débil, sino que el fuerte es el que corrompe. ¿Por qué es el fuerte? Porque es el que se lleva el pastel de verdad. Nos puede parecer 30 millones al señor Bárcenas o los 50, 60 al señor Correa. ¿Cuánto se han llevado las empresas gracias a esa gente? Gracias al Partido Popular. Miles y miles y miles de millones de euros, que si no nos hubieran llevado. ¿Cuándo vamos a poner efectivamente el foco en ellos? Afortunadamente Gürtel, aparte de que asoló muchas de esas empresas, está condenado, ya te he dicho, el dueño de Hispánica, pero el dueño de Teconsa, la visita al Papa, y está pendiente de la segunda parte de Gürtel, que va a ser muy importante, donde va a sentarse otra de las grandes personas
personalidades económicas de este país, que es José Luis Uribarri, y espero que la gente entienda que el político efectivamente tiene un plus de negatividad porque ha sido elegido y corromperse es indignante, pero efectivamente estamos cansados, como tú has dicho, de que sean las mismas empresas las que desde hace décadas se están beneficiando de esa corrupción. Me gustaría que efectivamente la legislación fuera un poco más dura en ese sentido, porque repito, si ellos dan 10 a un político, ellos se van a llevar 1000. Entonces es ahí donde está el agujero negro de la corrupción. José Luis, pues muchísimas gracias por atender mi llamada y por explicarnos tu caso, que creo que es enormemente ilustrativo para entender lo que ha sido la corrupción en España. Muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un placer compartir este rato contigo y con todos tus oyentes. Muchísimas gracias.